Daniel, Belén, ¿en qué dibujos ya están? Pueden escribirme al chat también. Hola Dayana, ¿terminaste ya? ¿Cómo van Daniel, Sagat, Belén, Fred? ¿Cómo van, jóvenes? ¿Les falta todavía? ¿Damos unos minutos más o ya terminaron para comenzar la explicación? Huáscar, ¿qué tal? Huáscar, estas son las consignas que tenemos que hacer. Tenemos que dibujar antes de... Hola, Huáscar, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Huáscar, bienvenido. Necesitamos primeramente, antes de interpretar, tener los dibujos. Entonces les voy a pedir que comiences a hacer un dibujo de un árbol. Dibuja un árbol, dibuja una casa y dibuja una persona. Estos dibujos tienen que ser aparte, uno en uno aparte, cada uno en una hoja aparte. ¿Sí? Entonces, antes de la interpretación, antes de todo eso, necesitamos saber, conocernos a nosotros mismos, luego ya poder interpretar. ¿Sí? Entonces, cuando estén listos, por favor, cuando ya tengan sus dibujos, denme un mensajito en los mensajes y me digan, ya terminé, o si no, pueden encender el micrófono y decirme que han concluido. Pero necesitamos sí o sí esto antes de comenzar. Aquí dice, bueno, las consignas de este dibujo, esta prueba se llama HTP. HTP por sus iniciales en inglés, de casa, árbol y persona, ¿sí? Y bueno, ¿de qué trata este test? Vamos a ver un poquito. Primero vamos a hablar del test del árbol. Y el test del árbol. Estamos aquí. Las recomendaciones generales, jóvenes, ¿se recuerdan que les decía? Siempre tiene que estar centrado, ¿lo ve? El tamaño para este test también es mediano, ¿sí? Ayer estábamos hablando de cómo tiene que ser una prueba y tiene que ser, en este caso, mediano. Aquí vemos un ejemplo, a ver. Aquí vemos un ejemplo, fíjense, de un árbol. Tiene que tener el trazo firme, que se noten las líneas, no tienen que estar entrecortadas, ¿sí? ¿Qué elementos tiene que tener? Recuerden poner estos elementos, jóvenes. Tronco, el tronco es esta parte del árbol. Las ramas, que son estas partes del árbol, las ramitas, las ramas. El suelo, este suelo. La copa, esta es la copa, la parte frondosa. Y las raíces, ¿sí? Las raíces. No debe existir sombreados ni texturas. Algunas veces le ponen aquí como un ojito al árbol. Alguien ha dibujado con un ojito al árbol. A ver, ¿cómo les ha ido en su dibujo del árbol? A ver, ¿cómo van sus dibujitos en el árbol? Me gustaría verlos. Tal vez me pueden mandar al WhatsApp sus fotitos para verlos. Entonces, hay personas que realizan ojitos o le ponen textura al árbol, a lo que es el tronco del árbol. Entonces, eviten ponerle lo que es textura o algún ojito o algún pajarito. No, nada. ¿Sí? También se puede dibujar con frutos, así frutos en el árbol. Mira, aquí hay unos 6 frutos, 7 frutos hay. Entonces es una buena cantidad, tampoco mucho ni tampoco muy poco. Está bien 5, 6, 7, está suficiente. Entonces todos son estos elementos que debe tener el dibujo de un árbol. Sí, fíjense el tamaño. El tamaño de la copa, el tamaño de esta copa, tampoco es muy grande a comparación del tronco. Es tamaño del tronco un poquitito más grande, no más, ¿sí? Y las raíces tampoco son así muy grandes, exageradamente grandes, sino son, y es en 2D, no solo son líneas como raíces de una línea, sino son raíces de lo que es raíces en 2D. No sé si se nota, no sé si logran observar. A ver, lo voy a hacer un poco más grande. A ver dónde está. Vamos a ver si se puede hacer más grande. A ver, vamos a ver si se puede hacer más grande.
A ver, hasta aquí tenemos esas recomendaciones, ¿sí? Así tiene que ser el ahí no sé qué estoy haciendo, pero no me sale. Y ¿qué más? Eso, hasta ahí. Y así tiene que tener un dibujo completo, tiene que tener todo eso. Muchas personas preguntan cómo tiene que ser el tronco. Vamos a hablar primero del tronco. El tronco no tiene que ser ni muy grueso ni muy delgado, tiene que ser de un tamaño proporcional, ¿sí? También el contacto de las ramas con el tronco, tiene que haber contacto. Algunas veces algunos le ponen como una línea del tronco y separado lo que es la rama. Entonces, fíjense, tiene que haber este contacto, tiene que haber, es como un canalcito, fíjense. Se nota que está saliendo a la rama, ¿sí? Ahora, las líneas tienen que ser completas, no puede haber como, aquí parecía que se notara un pedacito en blanco, ¿no ve? En esta partecita. No, tiene que estar todo completo. Aquí solo por la fotografía nomás no ha salido bien, ¿sí? Pero así tiene que ser un árbol. Vamos a ver algunos ejemplos de árboles, van a ver. Aquí vamos a ver el ejemplo 1. El ejemplo 1 es el ejemplo del anterior, ¿sí? Tiene sus frutitas, tiene sus raíces que está bien, sus ramas, la copa que está de buen tamaño y el tronco también, ¿sí? Y el piso tiene que ser recto, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? El tronco tiene que ser onduladito, o sea, tiene que tener, no solo ser recto, mira, no tiene que ser un palo nomás, tiene que ser onduladito, asícito tiene que ser. No tan ondulado también, aquí el ejemplo 2 vemos que está bien ondulado, fíjense el ondulado, bien ondulado, y es bastante grueso también el tronco. Y la copa aquí es bien chiquitita, fíjense, es bien chiquitita. Entonces este dibujo no está pulcro, está un poco muy contaminado. Y fíjense, aquí tiene su ojito, lo que les decía. Algunas personas dibujan su ojito del árbol o su textura. Aquí hay líneas también. No pongan esas líneas, jóvenes, evítense de poner esas líneas. ¿Sí? Y este dibujo es muy grande, fíjense, la hoja ocupa casi toda la hoja, es muy grande. Y hemos dicho, ¿qué detalles tiene que ser? ¿Qué detalles tiene que tener? Hemos dicho, tiene que ser centreado en el centro, de tamaño mediano. El trazo tiene que ser firme, hemos dicho, ¿no ve? Y aquí tiene frutitas, pero sus frutitas son chiquititas, fíjense, y no se notan muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a observar el ejemplo 3. El ejemplo 3, hay dos errores que tiene el ejemplo 3. ¿Cuáles esos dos errores? A ver, ¿alguien puede observar? ¿Alguien que está ahí con nosotros? ¿Qué errores podemos ver ahí en función a lo que ya hemos dicho? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué le falta o qué está de más? Para poder observar y ver cómo tiene que ser esto. Daniel Huáscar Belén. A ver, Belén, dime ese ejemplo 3. ¿Qué puedes observar de ese ejemplo 3? ¿Le falta algo? ¿Cómo ves ese ejemplo 3? Que el tronco no tiene un trazo firme y hacia la parte de la raíz está cerrado. Ya, muy bien, exacto. Vemos dos cosas. Bueno, hay más cositas, fíjense. Primeramente aquí el tronco no tiene un trazo firme, es como si estuviese temblando y no es simétrico. Y está mal y es bien delgado a comparación, no tiene que ser así de delgado, es muy delgado esto. Fíjense, es muy delgado. Entonces, ese tronco está mal. 2, además, las raíces no tienen contacto, está cerrado con las raíces. 3, no tiene piso, miren, fíjense, no tienen piso. Y tiene que tener esos elementos. A ver, vamos a volver a la lista de los elementos que hemos dicho. A ver, ¿dónde está? Hemos dicho aquí, fíjense, no tiene piso o no tiene piso. Vamos a ver a la lista de elementos. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener un tronco, tiene que tener las ramas, tiene que tener el suelo, ¿ves? Fíjense aquí el suelo. La copa también, la copa y las raíces. Y dibujaremos con frutos, ¿sí? Se recomienda dibujar con frutos. Listo. Y aquí le falta lo que es el suelo y los frutos también. La copa estaría bien,
aunque sería un poquito más grande, pero el tronco, fíjense, está muy delgado. ¿Sí? Hasta aquí ya estamos bien. ¿Cómo les ha ido con sus dibujitos? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti, Danner, con tu dibujo del árbol? Antes de entrar al test de la casa. Profe, bueno, yo le he puesto detalles en el tronco. Detalles en el tronco. Ya. Bueno, ahora ya sabes que no hay que darle tanto detalle en el tronco, ¿sí? Sí, profe. Ese dibujito nos va a ayudar a no estar contaminados, jóvenes. Por eso tenemos que hacer primeramente nuestro dibujo, para saber cómo estamos nosotros. Porque después que ya aprendamos a hacer el dibujo, no, pues ya nunca va a ser real, ya no va a medir lo que nosotros queremos medir, ¿sí? Es por eso importante que primero siempre tenemos que dibujar antes de evaluarnos, antes de ver. Les voy a mandar videitos sobre esto en el Classroom, ¿sí? Les voy a mandar hoy mismo, en este momento, les voy a mandar los enlaces en el Classroom, tanto esta presentación también que está aquí, para que puedan verlo, para que puedan repasarlo, todo eso, ¿sí? Es importante también tenerlo, esta información, para podernos recordar. No es difícil, pero sí nos da parámetros que nos pueden ayudar a hacer un buen dibujo, una buena presentación de esos test proyectivos, ¿sí? Ahora continuemos con la casita. Vamos a ver en parámetros generales, no vamos a analizar qué significa cada elemento, no, porque eso ya es más una tarea de un psicólogo, no es tarea de nosotros. Más que todo es tarea, más que todo es conocer cómo se puede hacer de una manera adecuada un dibujo, ¿sí? Sigamos, a ver, sigamos. Vamos con el test de la casa. Ya hemos hecho la casa nosotros, a ver, vamos a ver. Aquí es la pregunta, ¿qué debe tener? ¿Sí? En esta respuesta debe tener, aquí están los componentes, tiene que tener una puerta, ventanas, techo bien elaborado, chimenea humeante, paredes sin rajaduras, ¿sí? Se puede agregar lo que es jardín o entradas como un caminito, eso. El tamaño tiene que ser grande, tiene que ser el trazo firme y en el centro también. Ahora, ¿qué nos llama la atención de esto? Nos llama la atención de que la hoja ya está en sentido horizontal, si se dan de cuenta, está en sentido horizontal, ¿verdad? Entonces, ese sentido tiene que mantener. A ver, antes de la figura. Entonces, este tamaño ya es grande, no es mediano ni chiquito, ¿sí? ¿Por qué dibujamos de tamaño grande? Porque eso nos hace notar que nosotros tenemos una familia grande, que valoramos harto a la familia, ¿sí? Ahora sí o sí tiene que estar en el centro. No puede estar ni en costado arriba, ni abajo, ni en el medio, ni una diagonal. No, tiene que estar en el centro, ¿sí? Ahora, el trazo firme, lo que hablábamos, lo que nos decía Belén, tiene que estar en un trazo firme. Fíjense, no está con, estas líneas son bien firmes, todos son uniformecitos, ¿sí? Entonces vamos a analizar cómo deben ser los demás componentes. Esto ya es en general lo que ya hemos aprendido. Tiene que ser el tamaño, dónde tiene que ser ubicado, cómo tiene que ser el trazo. Entonces es el trazo firme, por si acaso. Ahora tiene que tener siempre una puerta, fíjense, la puerta. ¿Y cómo tiene que ser la puerta? Tiene que ser de buen tamaño, fíjense, aquí está la puerta. Y aquí un detalle, que la puerta está abierta, ¿sí? ¿Qué significa una puerta abierta? Significa que nosotros nos abrimos bien al mundo, nos abrimos bien a las demás personas. Entonces tiene que tener esa puerta abierta, fíjense, que estamos con una puerta abierta. Tampoco puede ser una puerta muy grande que ocupe toda la pared, o una puerta muy chiquita que sea más chiquita que una ventana. Tienen que proporcionar bien esta puerta. En este tamaño está el ejemplo, fíjense, jóvenes. Las ventanas. Tiene que haber ventanas, de preferencia ventanas cuadradas, también de este tamaño, más o menos la mitad de la puerta es esta ventana, cada ventana. Tiene que haber ventanas, no solo una ventana, sino está bien 3 o 4 ventanas, ¿sí? Está bien en ese tamaño, con su marquito y el vidrio nada más. No le pongan tampoco rejas, si quieren pueden ponerle cortinas, pero así ya suficiente, está bien, ¿ya? El techo tiene que ser bien elaborado, fíjense, aquí tiene
un techito como un marquito, fíjense, una línea y encima de otra línea, fíjense. Y está bien bonito, no solo es una línea y ya, no solo es una línea, algunos dibujan solo una línea. Y aquí pero tiene su relieve un poquito, que debe ser unos 2 milímetros, 3 milímetros lo máximo. Pero está bien rectito, no está chueco tampoco, está firme. Ahora tiene que ver chimenea humeante. Fíjense, aquí está la chimenea. Esa chimenea tiene que humear un poquito. Tampoco tiene que humear todo y aquí desprendiendo harto humo, no. Y tampoco si vas a hacer chimenea no puedes poner solo sin humo, ¿sí? Sino una chimenea con un poquito de humo. Fíjense, aquí está el humito y así de esta forma los humitos. Así curviados, no diagonales, no con puntas, sino redonditos. Las paredes tienen que ser proporcionales, no tienen que ser ni muy altas, estas son las paredes, estas son las paredes, estas son las paredes. No tienen que ser ni muy altas, ni muy chatitas, ¿sí? Algunos dibujan así una pared bien alta y como si tuviese una frente su techo de la casa. Entonces, no, tienen que ser de un tamaño bien proporcional y no tiene que haber rajaduras. Algunos ponen ladrillitos aquí, ¿ya? Ladrillitos ponen como detallitos. Es como si estuviese rajado, ¿sí? Algunos accesorios que se le puede agregar son un jardín. Aquí podemos ver que se le agrega un jardín. Fíjense, se le agrega un jardín. Y también se le puede agregar una entrada como un camino, ¿sí? Como un camino, una entradita, así, abriéndose hasta este lado. Nada más. No le pongan rejas, no le pongan nada más. Así está perfecto este dibujo. ¿Se ha comprendido este dibujo? ¿Cómo les ha ido con sus dibujos? A ver, cuéntame, queridísima Belén, ¿cómo te ha ido con tu dibujo de la casa? Hola, Belén. Bien, lo hice en tamaño mediano y sin muchas ventanas. Ya, las paredes, ¿cómo te ha ido? La proporción. ¿Están igual proporcionadas o son muy altas o muy bajitas? Hola, Belén. Era de forma cuadrada, Ay, pues, ya. intermedio, ni muy grandes ni muy pequeñas. Ahí está súper entonces. Suficiente está bien con este dibujo, ¿sí? Tampoco tiene que ser un dibujo artístico, ¿sí? Y algo muy importante es no lo pinten, chicos. Algunos agarran el lápiz y lo pintan así como sombreado, ¿sí? No lo pinten. Aquí, fíjense, tiene tejitas mi techo, ¿no ven? No le pongan tampoco tejitas en el techo, no es necesario, ¿ya? Aquí no le pongan tejitas en el techo. Aquí está adicionalmente, así. Ahora, si está así, igual va a contar, va a valer, pero aquí no le pongan tejitas en el techo. Nada más, esas serían las recomendaciones para lo que es el test del árbol y el test de la casa. ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Hoy no estamos aprendiendo a qué significa cada esto, no vamos a saber qué es la puerta, no vamos a saber qué es la ventana, no, porque realmente a nosotros nos importa más cómo se debe elaborar algo eh, que el dibujo sea solucionado, o sea, cómo solucionar el dibujo, ¿sí? El test de, esta, de estos dos, tanto de la casa, del árbol, enseguida vamos a llegar de la persona, y ayer también llevamos la persona bajo la lluvia, ¿verdad? Entonces sigamos. Hasta aquí estamos bien. Hola Wilber, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos haciendo el test de la casa. Ya hemos también pasado la explicación. Puedes conectarte también en la repetición de la página de YouTube. Entonces vamos a estar explicando también un poquito más. ¿Sí? Sigamos un poquito más. Sigamos y pasemos a la figura humana. El test de la figura humana. ¿Sí? Vamos a ver algunas cositas, algunos detalles que debe tener. ¿Sí? Fíjense, recomendaciones generales. El tamaño también tiene que ser mediano. En el centro de la hoja, aquí no se dice por qué, dice dentro. Centro tiene que decir. Vamos a corregir. No podemos dejar así.
en el centro de la hoja, ¿sí? La presión también tiene que ser normal y ese tiene que ser el formato vertical. ¿Cuál es el formato vertical? Este, de arriba hacia abajo, fíjense, vertical. Hace un momento el formato como era horizontal en la casa. ¿Lo ven? A ver, vean su dibujo. El formato era horizontal, fíjense, es como la hojita caída. En este caso es la hojita paradita en forma vertical. ¿Sí? Las recomendaciones generales. Tiene que tener todos esos elementos. Los brazos, las piernas, los pies, las manos. Tiene que haber un cuello proporcionado. Y lo más importante, el rostro completo. Fíjense aquí. El rostro tiene los labios, tiene la nariz, tiene los ojitos, las cejas, las orejas. Eso es cuando se refiere que está completo. Algunos dibujan sin nariz, jóvenes. Algunos dibujan sin cejas. Otros sin orejas. ¿Sí? Traten de hacer lo mejor posible. Que esté mirando de frente. ¿Ya? La posición, ¿cómo tiene que ser? Sus piecitos a la altura del hombro, fíjense. Así. ¿Ya? Entonces, fíjense, el trazo también es firme, no es temblando, no es como pelos, tampoco es firme. También tiene 5 dedos, algunos hacen con 3 dedos nomás, 4 dedos, entonces tienen que estar completitos los 5 dedos. Tampoco las manos pueden ser muy grandes, porque eso van a denotar agresividad. Aquí están de tamaño mediano. Algunas veces hacen también chiquititos sus manos. Entonces, no, tampoco, no tiene que ser así. No le aumenten mucho detalle, no le pongan bolsillos, no le pongan corbata, no le pongan reloj, simplemente así. Ahora aquí le pueden pintar el tenis, sí, pero también no le pueden dejar pintado así, normal nomás, o sea, dibujito, pero sin pintar. Y hasta el cabello, no es necesario pintar el cabello, ¿ya? Entonces esas son las recomendaciones generales del test de la persona bajo la lluvia. Tiene que tener la cabeza que esté proporcionado. Y no tiene que ser grande la cabeza, tampoco tiene que ser pequeño. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito más. Hemos hablado de la ubicación que tiene que ser en el centro. ¿No ve? Aquí, ¿qué le falta, jóvenes? Algo le falta, un detalle que tanto hemos hablado en todos los tests. Algo le falta. ¿Qué le falta? A ver, pueden observar. Alguien, Dayana, Fred. ¿El piso? El piso, el suelo, ¿no ve? Nos falta una línea, ¿sí? Y la línea no tiene que ser sobre los pies, tiene que ser, tampoco puede estar debajo de los pies, o sea, como volando, tiene que estar entre el zapato y entre los zapatos debe estar, ¿sí? Entre los zapatos debe estar. Entre la punta y el talón, profe. Entre la punta y el talón, exacto, entre la punta y el talón tiene que estar los pies. O tal vez un poquito arribita, en el talón puede estar también a la altura del talón, al nivel del talón, está bien, pero tiene que ser una línea recta y firme. No tiene que ser una línea curviada, ni en zigzag, nada, ni en subida ni en bajada, tiene que ser una línea firme, ¿sí? Ahora también tenemos que hablar de la identidad sexual. Se espera que los varones dibujen una figura masculina y las mujeres una figura femenina, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Si vamos a si somos varones, entonces dibujemos hombres. Si somos mujeres, mujeres también, ¿sí? No es necesario los hombres tener ya les decía, corbatas, no es necesario ponerles adornos, no hay que ponerle cadenas, nada de eso, ¿sí? Entonces, la ubicación ya hemos dicho, hemos hablado de eso. ¿Qué más hemos hablado? ¿Qué más nos falta? La posición no tiene que estar mirando de atrás ni de costado, tiene que estar mirando de frente, ¿sí? De frente tiene que estar. La cabeza tiene que estar completo, hemos dicho, ¿sí? Y tiene que tener una vista, o sea, una sensación de verlo real, no tiene que ser como un palote, o sea, solo puntitos sus ojos, no, tiene que ser lo más natural posible, ¿sí? No tiene que ser ni muy pequeño la cabeza ni muy grande, tiene que estar eso. Tampoco podemos borrar, chicos, ¿les acuerdan que les he dicho? No tienen que borrar o procurar, si van a borrar, que no se note nada, que hay borrones, nada. Luego, ¿qué más hemos dicho?
La cara tiene que expresar alegría, pueden hacer sonrisa, pero tampoco muestren sus dientes, solo una sonrisa tranquila, ¿sí? No con dientes. Es un rasgo social también que se tiene que tratar. La boca tiene que tener labios jóvenes, no solo tiene que ser una línea como una luna nada más, tiene que tener labios, ¿sí? Eso tampoco puede ser chiquito la boca ni tampoco muy grande. Los hombros tampoco pueden ser como Hulk grandes, así fuerzudos, porque sentimiento de poder y fuerza, como en lo físico y en lo psicológico significa. Pero cuando están grandes, está bien, pero algunas veces hacen bien exageradamente grandes, así como Hulk. No, ¿sí? Está bien como ahorita y un poco más grande todavía puede ser, un poquito más grande, así si eres más musculoso, entonces más grandecito se puede hacer, pero si no, no, ¿ya? Tampoco puede ser pequeñito, así como retraído, como chiquitito, como débil, no. El tronco también tiene que ser bien proporcionado, ¿sí? No puede ser ni muy grande ni muy pequeño, ni muy largo ni muy corto. ¿Qué más? ¿Qué más detalles de esta figura humana? Los pies no tienen poco, tienen que ser muy grandes ni muy chiquititos. Fíjense, el tamaño de aquí está ideal, ¿sí? Tampoco podemos dibujar de puntillas, o sea, si alguien se está parando de puntillas, no, está bien así en esta posición, fíjense. ¿Qué más? ¿Qué más? Las piernas tampoco pueden ser largas, las piernas ni tampoco muy cortitas, ¿sí? En este tamaño está bien, el tamaño bien proporcionado. Tiene que haber simetría. ¿Qué significa? Entre el lado izquierdo y el lado derecho tiene que ser casi lo mismo, como un espejito. Fíjense en aquí, es como lo mismo, ¿no ve? Hay simetría. Y bueno, no tiene que ser completamente simétrico. Fíjense en esa parte del cabello, ¿no ve? El cabello no es simétrico, entonces cuando le damos todo simetría, entonces pareciera que estuviésemos bien rígidos. Entonces tiene que haber simetría, pero no tampoco excesivo. Así como el dibujo nos permitimos que el cabello esté a un lado, está bien, y bueno, no tiene que ser completamente simétrico, no tiene que ser como un espejo, les decía. Puede ser simétrico, sí, pero no en exceso, no tiene que ser como un espejo, tiene que ser parecido del lado izquierdo al lado derecho, tiene que parecerse, pero no totalmente igual, ¿sí? Tenemos que tener el detallito del cabello a un costado, eso, ¿sí? Bueno, y eso sería, jóvenes. La presión ya hemos hablado, el tamaño también, no podemos dibujar grande ni tampoco chiquitito. Este es un tamaño mediano. Y bueno, hasta aquí ha sido los test proyectivos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo les ha ido con sus dibujos? Sagat, a ver, cuéntame un poquito cómo te ha ido con tus dibujos hoy. ¿Cómo te fue hoy? ¿No está Sagat? Ya. Bueno, con eso hemos concluido los tests. La verdad no es nada difícil. Sigan estas recomendaciones generales que ya tenemos, que ya conocemos. Y bueno, solo sería esto la clase de hoy. Hemos corrido más bien. Profesor Franklin, hemos terminado hoy 10 minutitos antes, le cuento. Nos ha alcanzado el tiempo suficiente.